Hola, continuamos con los contenidos de la unidad número 3 del programa. Hasta ahora vimos Egipto durante el tercer milenio antes de Cristo y ahora nos toca ver el cercano Oriente. Para esto tenemos dos clases. Esta clase se denomina el período protodinástico en Mesopotamia y el reino de Ebla en Siria. De fondo pueden ver una famosa imagen del estandarte de Ur, ciudad justamente del sur de la Mesopotamia, una ciudad sumeria durante el tercer milenio, y este estandarte fue hallado dentro de las famosas tumbas reales de Ur, halladas a comienzos del siglo XX por el arqueólogo británico Leonard Woolley. Para esta clase ustedes tienen tres capítulos, dos del libro de Mario Liberani, El Antiguo Oriente, los capítulos 6 y 7, y un capítulo del libro de Giovanni Pettinato, Ebla, una ciudad olvidada, ambos reconocidos asiriólogos italianos. Comenzando por la cuestión geográfica, aquí seleccionamos un mapa que, atención, a diferencia de los que ustedes tienen en el cuadernillo de mapas y que puede aparecer en la bibliografía, aquí estaríamos mirando el sur de la Mesopotamia, pero parados desde el oeste. Fíjense que lo que siempre aparece en la parte inferior de los mapas, que es el Golfo Pérsico, aquí estaría apareciendo en la parte superior del mapa, eh, en la esquina superior derecha. Bueno, aquí vemos cómo se abren los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, desembocando de manera independiente en este territorio que constituye una enorme llanura que, por un lado, hacia el oeste está delimitado por el desierto siroarábigo y hacia el este, que aquí figura en la parte superior, por los montes Sagros. ¿Cuál sería la región de Sumeria propiamente dicha? Bueno, sería la parte más cercana al Golfo Pérsico, es decir, la parte meridional de esta Baja Mesopotamia. Cada uno de los puntos rojos está indicando la localización de algunas de las ciudades sumerias conocidas. Cada una de ellas tenía durante este periodo que vamos a trabajar, que es el protodinástico o dinástico temprano o arcaico, son distintas denominaciones que se utilizan, cada una de estas ciudades constituía una ciudad-estado, es decir, tenía una autonomía política con respecto a otras, independientemente de que a veces había enfrentamientos en los cuales una podía llegar a conquistar a otra, dando lugar quizás a situaciones de relativa hegemonía, pero que bueno, después vamos a ver con un poco más de profundidad. Con respecto a la cronología, como ustedes ven aquí en la tabla, el periodo protodinástico o dinástico temprano se divide en tres fases, 1, 2 y 3, y la última en dos subfases, 3A y 3B. Ahí están las fechas aproximadas que figuran en el texto de Mario Liberani, que recordemos es un texto ya con varios años, así que puede ser que nuestros textos, tanto más antiguos como más modernos, las fechas varíen, pero igualmente se sigue conservando estas tres fases del protodinástico y las dos subfases del protodinástico 3. A modo de repaso, pero también para ir incorporando los nuevos conocimientos, veamos algunas imágenes de estas localidades. Arranquemos por Uruk, que ya la conocimos por la revolución urbana. Bueno, esto es una reconstrucción artística, nadie sabe si realmente se veía así, pero a partir de la información arqueológica disponible, puede ser que algo parecido se haya visto en esta época. En primer plano tienen el complejo del Eana y en segundo plano al fondo el templo blanco del dios Anu, que aquí lo vemos también en una reconstrucción artística con mayor detalle. El dios Anu o An es una deidad fundamental, es el dios del cielo y es uno de los más importantes del panteón mesopotámico. Otra ciudad muy importante que también ya hemos mencionado, Eridu, también aquí una reconstrucción artística, y también muy importante porque allí está el templo de otra deidad que conforma el panteón mesopotámico,
que es el dios Enki, de las aguas subterráneas. Ya vimos el caso del estandarte hallado en las tumbas reales de Ur, una de las ciudades sumerias más importantes. Vamos a ver después una fuente en otro video que trata sobre el conflicto militar entre la ciudad de Lagash y de Huma. Aquí tenemos parte de la estela de los buitres, donde justamente se relata este enfrentamiento, tanto en texto como en imágenes. Por último, tenemos aquí una fotografía actual para ver cómo se ve uno de estos viejos asentamientos sumerios, el caso de la ciudad de Nippur, otra de las ciudades sumerias también muy importantes. Una cuestión que es necesario aclarar antes de seguir avanzando tiene que ver con la cuestión de la estratigrafía y el término tal o tel, que significa montículo en árabe, que aparece mucho en la bibliografía y que tenemos que conocer porque tiene que ver con esta cuestión de la cronología. Como decíamos, es un montículo, puede ser tal o tel en árabe, tel con una sola L en hebreo y tepe en turco. Aquí tenemos en el centro de la imagen un tel, pero de la región de lo que hoy es Israel, Tel Etzafi. Debajo tenemos un dibujo y aquí lo importante es que estos montículos son artificiales porque son el resultado del asentamiento humano continuo a lo largo de siglos y a lo largo de milenios. Es decir, es la acumulación de sedimentos. Ustedes van a ver en la imagen a su derecha los distintos niveles estratigráficos. Naturalmente los que están en la parte inferior son los más antiguos y los que están en la parte superior los más recientes. Arriba de esa imagen ven una reconstrucción de lo que es el recinto templario de Eridu. Fíjense ustedes que el nombre de la localidad actual es Tel Abu Shahrain, en árabe, ¿no es cierto?, al sur de Irak. Veamos esto con un poco más de detalle. Quizás no logran ver bien en la imagen, pero debajo de todo estaría el nivel número 15, que correspondería al periodo calcolítico, comienzos de la fase Qubaid, y hacia la parte superior vemos ya los niveles séptimo, sexto del montículo, ¿no es cierto?, de Tel Abu Shahrain, que ya correspondería al periodo Uruk. Entonces es a partir de todos estos estratos arqueológicos como se ve en este caso particular del templo de Eridu, que en un mismo lugar arrancamos de una muy pequeña capilla para terminar con un complejo de dimensiones monumentales ya en periodos históricos o aunque sea protohistóricos. Hasta ahora veníamos hablando, para el caso de Mesopotamia, todo el tiempo de templos. Bueno, justamente la novedad durante el periodo protodinástico o dinástico temprano o antiguo es la aparición de una nueva institución, el palacio, que en sumerio se lo conoce con el término de Egal y en acadio con el término de Kalum. ¿Qué significa, como una traducción literal, la casa grande, donde reside el hombre grande, el lugal, que se traduce muchas veces como rey o como soberano? No es el único término para referirse al líder político que aparece en las tablillas escritas en sumerios en este periodo, en esta región. También aparece un título con una carga sacerdotal más importante, como el caso de En, u otros títulos como el caso de Ensi. A ver, durante este periodo se constata que la casa grande, y por lo tanto quien la rige, el lugar, se convierte en el centro del poder político. Desde este periodo en adelante, entonces los templos, que continúan existiendo naturalmente, pero pasan a estar subordinados políticamente a esta autoridad central. Aún así conservan sus funciones religiosas y económicas. En cada una de estas ciudades se establece entonces una dinastía. El término sumerio para la misma es Bala. Dentro de este escenario que describíamos anteriormente de ciudades-estados autónomas unas con respecto a otra, destaca por ejemplo el caso de Nippur, donde está el templo Ekur, que es la casa del dios Enlil, que junto a Anu y Enki componen los tres grandes dioses del panteón mesopotámico, por lo menos durante la época sumeria. Esta importancia religiosa le otorga un lugar central en lo que respecta
a las dinámicas políticas del sur de la Mesopotamia, pues siempre aparece de una u otra manera como mediando en caso de rivalidades políticas que están muy bien descritas en el capítulo número 6 de Mario Liberani, al cual naturalmente invitamos a leer. En torno de este personaje, el hombre grande, se va desarrollando una serie de representaciones que lo presentan como un personaje fuerte, justo, capaz, y poco a poco va a ir emergiendo lo que también Mario Liberani denomina como ideología del imperio universal, es decir, la de un hombre fuerte, la de un líder destacado que puede gobernar todo el mundo por entonces conocido. También en el capítulo 6 de Mario Liberani se discute esta idea muchas veces asumida y que incluso que sigue apareciendo en los manuales de escuela secundaria, de pensar a estas ciudades-estado sumerias casi como ciudades-templo, donde los templos tenían la propiedad de toda la tierra y por eso mismo todas las personas, de una u otra manera, dependían de esta institución religiosa. Esta idea fue esbozada fundamentalmente durante la década del 20, producto de los estudios de una serie de tablillas halladas en la localidad de Lagash y datadas en el protodinástico 3b. Estas tablillas correspondían al templo de la diosa Bau y justamente daban cuenta de la administración de la propiedad inmueble de esa diosa. Y lo que se verifica es tres formas distintas de propiedad. Por un lado, la mayor cantidad, propiedad directa de la institución, que era cultivada entonces por un personal campesino dependiente del templo, ¿no es cierto? Ahora, parte de esas tierras eran entregadas como prebendas al personal más importante del templo, es decir, como parte de la remuneración que se le entregaba al funcionario, el cual naturalmente no tenía que trabajar la tierra sino desempeñar su función, pero el producto de esa tierra le servía también para mantener su nivel de vida e incluso quizás emprender negocios de manera particular. Y después una parte significativa pero minoritaria de la tierra era directamente arrendada a particulares quienes tenían que pagar una renta al templo, pero que el resto de la producción la utilizaban en provecho propio. Muy bien, con respecto a estas dos formas de propiedad, la pregunta es quiénes cultivaban estas tierras y se verifica que hay una prestación en trabajo de parte de una población campesina que no es la misma que trabaja la propiedad del templo de manera directa, como vimos el caso con el personal dependiente del templo. Lo cual entonces llevó a pensar más adelante de que debía haber existido, por fuera de la institución templaria, comunidades aldeanas donde los campesinos trabajaban sus propias tierras y estaban obligados o no a tener que trabajar entonces, ya sea en las tierras del templo o en las tierras entregadas en prebenda o estas tierras arrendadas, tenían que ir a tributar en trabajo. Entonces comenzó a pensarse que en realidad el templo, si bien era una institución económica muy relevante, no era la única, sino que había también una vida más allá, ¿no es cierto?, de toda esa dinámica instaurada por el templo. A partir de allí comenzaron a encontrarse nuevos documentos e incluso a revisarse los anteriores y ahora la gran mayoría de los investigadores piensan de que parte importante de la población vivía de manera independiente al templo. La cuestión es establecer, bueno, la relación que existía entre estos distintos sectores de la sociedad. Para esto, les pedimos que por favor lean con atención el texto de Mario Liberani, porque justamente lo que allí el autor plantea es un avance del templo y del palacio por sobre las comunidades rurales, lo que va a conducir progresivamente a una situación de empobrecimiento que va a dar lugar a crisis sociales que el autor trabaja fundamentalmente en el último apartado de su capítulo número 6. Pasando ahora al séptimo capítulo de Mario Liberani, nos vamos un poco del sur de la Mesopotamia, de Sumeria, de este escenario
donde predominan ciudades-estado autónomas unas con respecto a otras, nos vamos hacia la Alta Mesopotamia, hacia el Éufrates Medio y sobre todo a la región del Levante, al norte lo que es Siria y al sur lo que es Palestina. Fundamentalmente la región de lo que hoy es Siria, que es lo que trabaja el autor. Y además de esto incorporamos, como ya dijimos antes, un capítulo del libro de Giovanni Pettinato, Ebla, una ciudad olvidada. Aquí ustedes tienen un mapa aproximado, hay mucho debate sobre si realmente la hegemonía política, tanto de Ebla como de otras estructuras, Mari y quizás otras, se extendían por el territorio, por ejemplo, que indica este mapa. No existe ninguna seguridad. Para algunos el territorio era mucho más amplio, por ejemplo en el caso de Ebla, para otros en cambio era mucho más pequeño. Fíjense aquí una fotografía actual del sitio de Ebla, cuyo nombre en árabe es Tel Mardij. Fíjense, en el centro estaría lo que era la acrópolis de la ciudad y todavía se conserva lo que eran las murallas, ¿no es cierto?, que delimitaban el interior del exterior del asentamiento urbano. Otro sitio al cual le presta mucha atención Mario Liverani en ese capítulo número 7 es Mari, que está a las orillas del Éufrates. Aquí también tenemos una reconstrucción artística de manera muy interesante. El asentamiento tenía una estructura circular con un doble amurallamiento y por el centro del asentamiento corría un canal artificial que había sido construido a partir del río Éufrates, como ustedes ven en esta reconstrucción artística. Por supuesto que del capítulo de Mario Liverani nos interesa que lean todos. Aquí simplemente prestaremos atención al segundo apartado que se llama Caracteres sociopolíticos, donde vemos que en el caso de Siria, fundamentalmente, siempre existió desde el comienzo una centralidad del palacio. Existían templos, pero la verdad es que su lugar era bastante secundario si uno lo compara con la situación que ya vimos en la Mesopotamia y en la Mesopotamia protodinástica. Fundamentalmente porque no se constata que hayan tenido una función económica relevante. No tenían esa cantidad de tierras y de propiedades como vimos, por ejemplo, para el caso del templo de Bau, en lo que era la ciudad de Lagash. Además de la centralidad del palacio, vemos que también destacan formas colegiadas del poder político, consejos y asamblea que acompañan al rey en la toma de decisiones políticas, lo cual también da lugar a conflictos. También aparece en toda esta región una mayor importancia del pastoralismo, lo cual da lugar, como veíamos, a estructuras políticas de mucho mayor tamaño que las ciudades-estado mesopotámicas, que como mucho tenían 30 kilómetros a la redonda entre lo que era el asentamiento urbano y la campaña rural inmediata, pero estos estados, a pesar de ser mucho más extensos, eran mucho menos densos en población, justamente porque gran parte de ese territorio estaba o bien desierto, sin población, u ocupado por grupos humanos muy minúsculos, muy pequeños, dedicados parte del año al pastoralismo. Si se constata, por ejemplo, en el caso del Palacio Real de Ebla, la evidencia de un, como llama Mario Liverani, colosal sistema redistributivo. Bueno, para esto entonces es que les sugerimos leer también el capítulo número 11 de Giovanni Pettinato, donde explica un poco cómo funcionaba este sistema redistributivo y nos interesa que se concentren en cuáles eran las raciones que se entregaban al personal dependiente y cómo variaba dependiendo de la función que desempeñaban, si eran varones o mujeres, etc. Además, ustedes verán también las cuestiones vinculadas a lo que tienen que ver con los sistemas de pesos y medidas e incluso también la medición del tiempo, con la cuestión de los calendarios. Sirve esto para repasar también lo que ya vimos con respecto a la revolución urbana sobre estas distintas formas de estandarizar medidas que tienen su repercusión en las relaciones sociales. Para concluir, ubiquemos entonces esta evidencia procedente de la ciudad de Ebla en la cronología del periodo protodinástico. En el cuadernillo de mapas y cronología que ustedes tienen,
seleccionamos para la parte de lo que es el Cercano Oriente la cronología que figura en un libro de George Rook, Mesopotamia, historia política, económica y cultural. Ustedes se darán cuenta, ya a esta altura de la materia es evidente, que las cronologías no son exactas, no coinciden, pero a grosso modo sí son las mismas. A ver, cuando hablamos del periodo protodinástico-dinástico, estamos hablando fundamentalmente de la primera mitad del tercer milenio hasta aproximadamente el año 2350-2300. Muy bien, aquí ustedes van a ver en su cuadernillo, la selección que hicimos, que están las dinastías de distintas localidades de Sumeria. Por ejemplo, Uruk, Ur, Lagash. Pues bien, en una columna aparece lo de Ebla, que obviamente ya no forma parte del ámbito sumerio, sino que está en la región de Siria, y me había olvidado de decir anteriormente, la población de Ebla, como la de toda la región de Siria y Palestina, no hablaban una lengua sumeria, sino una lengua semítica, y en el caso de Ebla, una lengua que hasta no hace muchos años no se conocía, que ha recibido el nombre de Eblaíta. Muy bien, las tablillas han sido datadas aproximadamente a partir de lo que sería el protodinástico 3B y los primeros años de la dinastía de Akkad, que vamos a ver en el próximo video. Entonces ahí ustedes pueden comparar con, bueno, las otras dinastías que se conocen para el caso de Sumeria, y así poder entonces ubicar tanto en espacio pero como en el tiempo la evidencia relativa a la ciudad de Ebla. En otro video posterior vamos a profundizar en esto último que decía yo, el tema de las lenguas y el tema, digamos, de las diferencias y las semejanzas que aparecen durante todo el tercer milenio, para terminar de ordenar un poco el complejo escenario del cercano Oriente antiguo. Muy bien, nos vemos la semana que viene.